Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a ver un tema de ingeniería de materiales que es el de difusión en estado sólido, y para este tema lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a analizar la primera ley de Fick y sus aplicaciones. Lo que vamos a resolver es este ejercicio. Nos dice que se usa una hoja de hierro BCC, o sea, la estructura del hierro de esta hoja que tenemos aquí es BCC, es cúbica, centrada en el cuerpo, tiene un grosor de 0.001 pulgada y se va a utilizar para separar un contenido alto de gas hidrógeno de un contenido bajo del mismo gas a 650 Celsius. O sea, en el contenedor que estamos viendo en la parte de arriba tenemos una concentración alta de átomos de hidrógeno por metro cúbico, y en el contenedor de la parte de abajo tenemos una concentración más baja. Vamos a considerar que esas concentraciones son la que nos está indicando aquí el problema. Son 5 por 10 a la 14 átomos de hidrógeno por cada metro cúbico en la parte de arriba, y en la parte de abajo tenemos 2 por 10 a la 9 átomos de hidrógeno por cada metro cúbico en este contenedor. Y lo que vamos a hacer es calcular el gradiente de concentración del hidrógeno en primer lugar para el inciso A, y en segundo lugar vamos a calcular el flujo del hidrógeno a través de esta hoja. El gradiente de concentración nos va a decir de dónde a dónde van a fluir los átomos de hidrógeno. Siempre que tengamos una diferencia de concentraciones entre dos diferentes regiones, en una de ellas vamos a tener que los átomos van a tratar de pasarse a la región de menor concentración para equilibrar las concentraciones y que el sistema esté completamente en equilibrio. Y para el inciso B, pues vamos a calcular ese flujo del hidrógeno a través de la hoja de hierro. ¿Qué tanto está pasando por unidad de tiempo a través de esa hoja de hierro? Para esto tenemos que conocer algunos temas. Vamos a repasar algunos temas que para quienes estén viendo el tema de difusión pues ya debieron de haber visto algunas de las bases, de los fundamentos, pero vamos a tratar de recordarlos un poco para comprender lo que vamos a ir haciendo. En primer lugar vamos a definir el concepto de difusión. La difusión se refiere al flujo neto de cualquier especie, ya sean iones, átomos, electrones, moléculas vacantes, cuánto está fluyendo por unidad de tiempo. Y la magnitud de este flujo va a depender en gran medida del gradiente de concentración y de la temperatura. Es decir, ¿qué diferencia de concentraciones hay primero? Por ejemplo, si consideramos que en estos bloques de materiales aquí tenemos por un lado cobre y del otro lado tenemos níquel, ¿cuál es la diferencia de concentración de níquel de un lado con respecto al otro? En el lado izquierdo tenemos meramente cobre, o sea que tenemos 0% de níquel, y del otro lado tenemos 100% níquel. Entonces, ¿cuál es la diferencia de concentraciones? Pues esa diferencia de concentraciones es del 100%. Con esto tiene que ver lo que es el gradiente de concentración. Eso aparte, vamos a ver otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta para calcular este gradiente. Pero en principio tiene que ver primero con la diferencia de concentraciones de un lado al otro, de una de las especies. Y esta diferencia de concentraciones y también a la temperatura a la que nos encontremos va a hacer que los elementos, las entidades de un lado vayan fluyendo hacia el otro lado y los del otro lado vayan fluyendo hacia el primero que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí que teníamos cobre y níquel, está fluyendo los átomos del cobre hacia el lado derecho. Aquí tenemos cobre, aquí tenemos varios átomos de cobre que ya se pasaron del lado derecho, y tenemos átomos de níquel que ya se pasaron del lado izquierdo. ¿Esto para qué ocurre? Para equilibrar las concentraciones. Aquí ya estamos equilibrando en la parte central cuánto tenemos de cobre y de níquel en total, y al final se tiene que llegar a un equilibrio total. Los átomos van a dejar de fluir cuando alcancemos el equilibrio y alcancemos aproximadamente un 50% de concentración de ambos en ambos lados
de este bloque que teníamos al inicio. Eso es lo correspondiente con el gradiente de concentración. Ahora, ¿cómo puede ocurrir la difusión? Existen diferentes mecanismos de difusión y esto tiene que ver con que los materiales suelen tener imperfecciones, como lo pueden ser vacantes o vacancias, y átomos intersticiales. Si hablamos de vacantes o vacancias, nos referimos a sitios vacíos en la red cristalina de un metal, por ejemplo, donde no alcanzó a ser ocupada esta vacancia o este sitio vacío por un átomo cuando el metal estuvo solidificando desde su fase líquida. Hay ciertas regiones donde no alcanzan a agruparse o acomodarse los átomos y nos quedan estas regiones vacías, que son lo que se conoce como vacancias. Estas vacancias permiten muchas veces que pueda ocurrir la difusión. ¿Cómo ocurre la difusión? Pues hacemos pasar un átomo de un sitio, el que ocupa, a ocupar una vacancia. Y lo que está pasando es que la vacancia se está moviendo de derecha a izquierda aquí. Entonces hay un contraflujo de vacancias y de átomos. Los átomos se mueven de donde estaban hacia la vacancia y la vacancia se mueve de donde estaba hacia donde estaba el átomo. Y lo mismo pasa con los átomos intersticiales. Muchas veces tenemos ciertos componentes, ciertos compuestos sólidos donde materiales sólidos donde hay átomos que se conocen como átomos intersticiales, que son átomos más pequeños, y esos átomos intersticiales también pueden moverse de un lado a otro. Por ejemplo, este que teníamos aquí brincó de aquí a este sitio de acá. Y esos son dos de los mecanismos que permiten que ocurra la difusión. Ahora, hablando de estos mecanismos, para cualquiera de los dos, ya sea una difusión por vacancias o una difusión por sitios o átomos intersticiales, se necesita una determinada energía para que pueda ocurrir ese brinco, porque estamos moviéndonos, nos estamos tratando de abrir camino a través de los demás átomos que se encuentran en la red. Aquí, por ejemplo, en la parte superior tenemos un átomo sustitucional aquí que quiere brincar de este sitio a este otro sitio. Para que pueda llegar a brincar de este sitio acá, tiene que pasar a través de estos dos átomos que tenemos aquí, y se necesita una cierta energía para hacerlo pasar a través de esos dos átomos y que ocupe esta vacancia que tenemos por acá. En primer lugar, aquí se encuentra en un estado bajo de energía. Necesitamos aplicar una determinada energía, que es esto que tenemos por acá, para hacerlo pasar a través de estos dos átomos, y llega a otro estado de baja energía, ocupando la vacancia que estaba ahí en un principio. Y lo mismo pasa con los átomos intersticiales. Necesitan una energía para brincar, para poder pasar entre los dos átomos que están por aquí y ocupar el otro sitio intersticial que tenemos a la derecha. Inicialmente está en un estado de baja energía, ocupando ese sitio intersticial, y cuando pasa a través de dos átomos aquí, necesita una determinada energía para poder hacer ese brinco, y luego pasa a ocupar un estado nuevo de baja energía también. Y como podemos ver aquí, la energía que estamos graficando para la difusión por vacancias es más alta la que se necesita en comparación con la energía que se necesita para hacer brincar a un átomo intersticial de un sitio a otro. ¿Esto a qué se debe? Pues a que los átomos intersticiales son más pequeños que los átomos sustitucionales que tenemos por acá. Cuando los átomos son más pequeños que los de la red principal, que los de la red cristalina principal, entonces pueden abrirse paso más fácilmente entre los pequeños huecos que quedan en la red cristalina. Se necesita menor energía para hacerlo brincar de un sitio a otro. Cuando son más grandes, pues necesitamos abrirnos paso con mayor esfuerzo para brincar de un sitio a otro. Esta energía que vamos a tener, que se conoce como energía de activación, va a depender del tamaño del átomo que va a hacer el salto y de los átomos que forman la red cristalina principal. Tenemos algunos ejemplos en esta tablita. Tenemos la energía de activación de este lado, y también tenemos este otro parámetro que vamos a utilizar más adelante, pero vamos a enfocarnos primero en la energía de activación. Si tenemos por ejemplo
carbono que va a difundir a través de una red cristalina de hierro que tiene una estructura FCC, necesitamos una energía de activación de 32.900 calorías por mol. Estas son las unidades que se suelen encontrar para la energía de activación, o también de Joule sobre mol. Entonces cualquiera de las dos que se encuentren pues son comunes, y lo que va a variar va a ser otra de las variables de las ecuaciones que vamos a ver para que quede en concordancia con estas unidades de la energía de activación, pero nos vamos a meter en eso más adelante. Vamos a comparar esta energía de activación del carbono en el hierro, sabiendo que el carbono tiene un radio atómico de 77 picómetros y el hierro de 126. Y lo vamos a comparar con la difusión del hidrógeno en el mismo hierro FCC. Vemos que la energía de activación para el hidrógeno es más baja. ¿Por qué? Porque su radio atómico es más pequeño que el del carbono. Entonces es más fácil que se abra paso el hidrógeno a través de los pequeños huecos que quedan en la red cristalina del hierro que el mismo carbono. Y ahora comparamos esas energías de activación, por ejemplo, para la difusión del níquel en cobre. El níquel tiene un radio muy aproximado al del cobre. Entonces se necesita una mayor energía para poder hacerlo brincar, que pase a través de los átomos del cobre. Ahora vamos a ver los fundamentos en los que nos vamos a basar para poder resolver el ejercicio que vimos al inicio. Lo que vamos a calcular es el flujo, la velocidad a la que los átomos, iones u otras partículas difunden en un material. Se puede medir mediante un flujo que lo vamos a denotar con la letra J, esta J que tenemos por aquí. Este flujo lo vamos a definir como el número de átomos o entidades, ya sean iones o alguna otra partícula, que pasan a través de un plano de unidad de área por unidad de tiempo. Es decir, vamos a tener aquí, por ejemplo, átomos que están pasando por una unidad de área por unidad de tiempo. ¿Cuántos átomos pasan por cada metro cuadrado por cada segundo? Y vamos a tener esta ecuación que se conoce como la primera ley de Fick. Ese flujo que estamos calculando en átomos por metro cuadrado segundo es igual a menos D por dC sobre dx, donde la D corresponde con el coeficiente de difusión de ese par de difusión. El par de difusión es lo que vimos por acá. Por ejemplo, carbono en hierro FCC, ese es un par de difusión. Carbono difundiendo en una red cristalina de hierro FCC. Otro par de difusión, hierro en una red cristalina de hidrógeno, en una red cristalina de hierro FCC. O níquel en cobre o cobre en níquel. Todos estos son pares de difusión. Y ese coeficiente de difusión va a depender de ese par de difusión y de algunos otros factores que vamos a ver más adelante. Y el dC en dx, dC sobre dx, significa gradiente de concentración. Ese es el gradiente de concentración que vamos a calcular en primer lugar para este ejercicio. Ese gradiente de concentración, ¿cómo se mide? Se mide como cuántos átomos por metro cúbico tenemos por unidad de longitud. ¿Qué diferencia hay entre una región y otra en átomos sobre metro cúbico por unidad de longitud? Y ahora vamos a hablar sobre el coeficiente de difusión. En gran medida, la cinética de la difusión depende de la temperatura. Ese coeficiente de difusión no solo va a depender del par de difusión que mencionamos, también va a depender de la temperatura. Mientras mayor sea la energía térmica que estamos proporcionando a nuestro sistema, más fácil va a ser que se muevan los átomos de un lugar a otro, porque tienen una mayor energía. Y la forma en que varía ese coeficiente de difusión con respecto a la temperatura se da por medio de una ecuación de tipo Arrhenius, que es esta que tenemos por aquí. El coeficiente de difusión es igual a un valor preexponencial, que ese sí va a ser constante para todo par de difusión. Aquí, por ejemplo, en la tablita teníamos el valor de el factor preexponencial para el par de difusión de carbono en hierro FCC, siempre va a ser este. Para el carbono en hierro BCC siempre va a ser este.
para el hidrógeno en hierro FCC siempre va a ser este. Ese no va a cambiar, ni va a cambiar la energía de activación. Y entonces D va a ser igual a ese valor por E, que es el valor de Euler, elevado a esta potencia, menos Q sobre RT, donde Q es la energía de activación que tenemos en la tablita. La R es la constante de los gases, que es el otro parámetro que les había comentado al principio, que va a depender de las unidades de la energía de activación. Si vamos a calcular energía de activación en joules por mol, la constante de los gases va a ser esta, 8.314 joules sobre mol Kelvin. Si vamos a calcular la energía de activación en calorías por mol, entonces vamos a utilizar esta, 1.987 calorías sobre mol Kelvin. Es el mismo valor, solo que como cambian las unidades, pues se hace la conversión correspondiente y la magnitud cambia también. Y aquí el valor de T hay que tener cuidado, va a ser siempre temperatura absoluta, tenemos que convertir a Kelvin siempre. Y el término preexponencial va a tener las mismas unidades que D. Si el coeficiente de difusión va a estar, por ejemplo, en metros cuadrados sobre segundo, este valor preexponencial va a estar en esas mismas unidades. Ahorita vamos a ver por qué cuando hagamos el correspondiente análisis dimensional. Ahora vamos a ver sobre el gradiente de concentración, lo que habíamos comentado en un principio. El gradiente de concentración vimos que se mide en átomos sobre metro cúbico por metro. Si aquí tenemos una longitud determinada como X, para esta longitud, ¿cuál es la diferencia de concentración que tenemos en átomos por metro cúbico? En esta región, ¿cuántos átomos tenemos por metro cúbico? Y en esta otra región, ¿cuántos átomos tenemos por metro cúbico? Eso lo dividimos entre la longitud en la que estamos midiendo esa comparación de concentraciones y nos da lo que es el gradiente de concentración. La parte superior del gradiente de concentración es la diferencia de concentraciones en átomos sobre metro cúbico, cuánto hay aquí y cuánto hay acá, cuál es la diferencia entre la unidad de longitud en la que estamos haciendo esa comparación. Ahora sí, con base en todo lo que vimos ahorita, vamos a resolver este ejercicio. Vamos a calcular gradiente de concentración del hidrógeno y el flujo del hidrógeno a través de la hoja. Algo que hay que mencionar aquí en este ejemplo que les pusimos es que si vamos a medir el gradiente de concentración de aquí que tengamos níquel, por ejemplo, acá que tengamos cobre, creo que lo había puesto al revés al principio, pero da igual. Si vamos a medir el gradiente de concentración de níquel y aquí hay 100% de níquel y acá hay 0%, el gradiente de concentración de C siempre lo vamos a tomar de donde hay menos, que es decir, donde tenemos el 0%, menos donde hay más, aquí sería 100. Esto hay que anotarlo por ahí, siempre lo vamos a estar midiendo de esta manera y nos va a dar un gradiente de concentración negativo, que si nos vamos a la ecuación de acá, ese gradiente de concentración negativo multiplicado por el coeficiente de difusión negativo nos va a dar un flujo positivo. Eso quiere decir que el flujo va a ocurrir de donde hay más a donde hay menos. Este va a ser un J positivo. Y ahora sí, vamos a hacer los cálculos. Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos cuál es el grosor a través del cual van a estar pasando los átomos. Vamos a medir la diferencia de concentración que tenemos en este punto de hidrógeno con respecto a este punto. O sea que vamos a estar haciendo la comparación en esta longitud, que va a ser de 0.001 pulgadas. Y vamos a calcular entonces lo que es el gradiente de concentración que vimos que es dC en dx. ¿Cuál es el valor de dC? Pues vamos a determinarlo. ¿Cómo dijimos que lo vamos a calcular? Pues nos vamos a basar de donde hay menos a donde hay más. Primero vamos a poner aquí de donde hay menos concentración, pues donde hay menos es en esta parte de acá, que son 2 por 10 a la 9. Vamos a poner aquí 2 por 10 elevado a la 9. La concentración que tenemos aquí es de átomos sobre metro cúbico. Vamos a ponerle aquí átomos sobre metro cúbico.
y a esto le vamos a restar la parte donde tenemos una mayor concentración, que sería 5 por 10 a la 14 átomos sobre metro cúbico. Esto es la parte del numerador en esta ecuación. Ahora falta la parte del denominador. ¿Cuál es ese de x? Pues es la distancia en la que estamos midiendo la diferencia de concentraciones, que sería esta hoja que tenemos por aquí, su grosor de 0.001 pulgada. Como vemos, las unidades que tiene aquí la concentración o la diferencia de concentraciones están en átomos sobre metro cúbico. Entonces, en primer lugar, tenemos que convertir esas pulgadas a metros para que podamos hacer correctamente la operación. Y si buscamos factores de conversión, pues bueno, sabemos que una pulgada equivale a 25.4 milímetros, que eso es igual a 0.0254 metros. Entonces vamos a ponerle aquí la equivalencia. Una pulgada equivale a 0.0254 metros. Si hacemos una regla de 3, aquí tenemos 0.001 pulgada. ¿Eso a cuánto equivale? Tenemos que multiplicar esto por estos metros y luego dividir entre una pulgada. Y eso nos va a dar el valor que tenemos en metros de 0.001 pulgada, que corresponde a 2.54 por 10 a la menos 5 metros. Y eso es lo que vamos a tener aquí como dx. 2.54 por 10 a la menos 5 metros. Ya podemos hacer esta operación correctamente. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos valores? Para ponerlo acá en el numerador, tenemos 2 por 10 a la 9 átomos sobre metro cúbico menos 5 por 10 a la 14 átomos sobre metro cúbico. Y eso nos da un total de menos 4.99 por 10 a la 14 átomos sobre metro cúbico. Aproximadamente sería 4.99998. Y eso lo vamos a dividir entre lo que tenemos acá, que son 2.54 por 10 a la menos 5 metros. Y vemos que ya vamos a tener átomos sobre metro cúbico metro, que son las unidades del gradiente de concentración. Si hacemos la operación, entonces nos va a quedar menos 4.99998 por 10 elevado a la 14 entre 2.54 por 10 a la menos 5. Y eso nos da un gradiente de concentración de menos 1.9684 aproximadamente por 10 a la 19 átomos sobre metro cúbico metro. Estas son las unidades del gradiente de concentración y esa sería nuestra primera respuesta. Ahora vamos a hacer el cálculo para el inciso B y para eso vamos a utilizar este valor que calculamos ahorita. Entonces hay que dejarlo por ahí guardado y luego lo vamos a ocupar. Para el inciso B, que tenemos que calcular el flujo, pues tenemos que calcular J. Recuerden que el flujo es J. Y esa J se calcula con la ecuación de la primera ley de Fick, que nos dice que es igual a menos D por el gradiente de concentración. Este gradiente de concentración ya lo calculamos en el inciso anterior. Ahora necesitamos saber cuál es el valor del coeficiente de difusión.
Para eso tenemos algunos datos por aquí. Si nos regresamos a las ecuaciones, vemos aquí que hay una ecuación que nos permite calcular ese coeficiente de difusión para un valor de temperatura específico, y la energía de activación y el valor preexponencial nos los va a dar el par de difusión que tenemos en esta situación. El par de difusión aquí es hidrógeno, que es lo que va a estar difundiendo a través de una hoja de hierro BCC. Entonces tenemos que buscar en la tablita hidrógeno a través de hierro BCC y vamos a tener los datos de la energía de activación y del factor preexponencial. Y la temperatura ya la tenemos por aquí, que es de 650 grados Celsius. Entonces vemos en esa tablita cuáles van a ser los valores de energía de activación y de factor preexponencial para hidrógeno en hierro BCC. Son 3600 calorías sobre mol para la energía de activación y 0.0012 centímetros cuadrados sobre segundo para el valor preexponencial. Vamos a utilizar estos datos, los ponemos por aquí y nos vamos a basar en la ecuación que tenemos aquí definida, únicamente para ir sustituyendo valores. Pero antes hay que hacer la conversión de la temperatura, porque la tenemos en grados Celsius y nos está pidiendo para la ecuación temperatura absoluta, que tiene que estar en Kelvin. La conversión correspondiente de Celsius a Kelvin es sumarle a los grados Celsius 273.15 y eso nos va a dar el valor de la temperatura absoluta en Kelvin. Con esto ya tenemos todos los datos que necesitamos, pero hay que ver que los valores que vamos a tener de coeficiente de difusión, como mencionamos al inicio, tienen que estar en metros cuadrados sobre segundo. Si tienen que estar en estas unidades, entonces hay que convertir este valor preexponencial de centímetros cuadrados sobre segundo a metros cuadrados sobre segundo. ¿Cómo lo hacemos para hacer la conversión? Pues tenemos que multiplicar por el factor de conversión, que es a qué equivale un metro cuadrado en centímetros cuadrados. Aquí los centímetros cuadrados están en el numerador, por lo tanto nuestro factor de conversión tiene que tener centímetros cuadrados en el denominador comparados con metros cuadrados. Un metro cuadrado contiene 100 centímetros al cuadrado. Entonces si dividimos un metro cuadrado entre 100 centímetros al cuadrado, pues es el mismo valor, nada más que con diferentes unidades. Y si en lugar de dividirlos aquí los multiplicamos por estas unidades, aquí centímetros cuadrados se van con centímetros cuadrados y nos quedan metros cuadrados sobre segundo. Pero tenemos que elevar este 100 al cuadrado y dividírselo a este valor que tenemos por acá. Y eso nos da un total de 1.2 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo. Y ahora sí ya tenemos todo en orden, tenemos la temperatura en Kelvin, tenemos el valor preexponencial en metros cuadrados sobre segundo y observamos que la energía de activación está en calorías por mol. Eso va a ser importante para seleccionar el valor de la constante de los gases, que es R. Vamos a ir sustituyendo valores en la ecuación y únicamente nos falta ese valor de R. Vimos dos valores de R, aunque hay más dependiendo de las unidades. Eso lo vimos en el video pasado de la parte de química. Y aquí lo que tenemos son calorías por mol para la energía de activación. Entonces tenemos que buscar el valor de la constante de los gases que contenga calorías en sus unidades. Si nos regresamos a esta parte de la explicación, vemos que la energía de activación que utiliza calorías es de 1.987. Tenemos un valor de 1.987 calorías sobre mol Kelvin. Y eso lo sustituimos aquí en la ecuación. ¿Y qué es lo que observamos si hacemos un análisis dimensional? Tenemos calorías que se van con calorías, mol que se va con mol, Kelvin que se va con Kelvin, y tenemos aquí para este valor de Euler elevado a esta potencia un valor adimensional. Por lo tanto, el valor del coeficiente de difusión nos va a quedar en unidades del valor preexponencial, que son metros cuadrados sobre segundo. Lo que les comentaba, este valor de XP, porque muchos estudiantes se confunden cuando ven este valor con este paréntesis. Esto lo que nos representa es el valor de Euler elevado a esta potencia.
para que no vayan a confundirse ahí en sus operaciones. Y aquí no se les olvide el menos, aquí no se alcanza a ver porque queda muy pegado con la línea de la división, pero aquí tenemos un valor negativo. Hacemos la operación del valor de Euler elevado a esa potencia y nos da este valor aproximadamente. Y si lo multiplicamos con el factor preexponencial, con este de 0, esto era e elevado a la menos q sobre rt. Si hacemos esa multiplicación, nos da el valor del coeficiente de difusión de 1.6859 por 10 a la menos 8 metros cuadrados sobre segundo. Y ya tenemos coeficiente de difusión y tenemos gradiente de concentración que se calculó en el inciso A. Ahora nos queda únicamente utilizar la ecuación que tenemos por aquí, la de la primera ley de Fick, con estos valores que ya conocemos de coeficiente de difusión y gradiente de concentración. Vamos a sustituir valores. El coeficiente de difusión es positivo, pues tenemos menos el coeficiente de difusión positivo por el gradiente de concentración, que sí es negativo, que es el que habíamos calculado anteriormente, de menos 1.9684 por 10 a la 19 átomos sobre metro cúbico metro. Y eso nos da el valor del flujo, como habíamos visto, en unidades sobre metro cuadrado segundo. Si hacemos el análisis dimensional, tenemos metro cuadrado dividiendo a metro cúbico, eso nos queda en 1 sobre metro. Aquí tendríamos metro multiplicado por metro, nos da metros cuadrados, acá tenemos segundos y en el numerador tenemos átomos. Y nos da precisamente esto que tenemos por aquí. Y nos queda un valor de 3.3185 por 10 a la 11 átomos sobre metro cuadrado segundo. Esta es la solución para este ejercicio utilizando la primera ley de Fick y los conceptos de difusión. Espero que haya sido de su total comprensión. Después podemos ver algunos otros ejercicios que tienen ciertas variaciones en su planteamiento, pero por lo pronto vimos la introducción, cómo se interpreta cada uno de los conceptos de difusión en estado estacionario y de la primera ley de Fick. Para el siguiente video vamos a ver lo que es difusión en estado no estacionario, y para eso vamos a utilizar la segunda ley de Fick. Vamos a aplicarlo a ciertos procedimientos industriales como son los tratamientos superficiales, como la carburización y la nitruración. Nos vemos en un próximo video, cuídense, hasta la próxima.